tienen algo que agregar o corregir, lo pueden hacer. Entonces, bueno, les voy a hablar del protocolo de investigación. En la agenda vamos a ver una introducción, un formato y unas consideraciones éticas en cuanto a esto. De acuerdo a la introducción, pues vamos a decir de que como tal el protocolo de investigación es el plan, como mencionó Campi, detallado y redactado del estudio. Nosotros tenemos un formato que no sé si ya Campi se los compartió o se los podemos compartir para quien ya esté estructurando su protocolo. Y cada estudio debe tener uno, porque en este se van a aclarar ideas, se piensan en los aspectos, digamos, detallados del estudio. Lo utilizamos como una guía de trabajo y aún más si es un trabajo entre diferentes personas. Va a ser esencial si trabajamos con seres humanos o con animales de laboratorio, porque también nos permite poner o mostrar nuestra propuesta a un comité de ética, el cual nos dará una aprobación. Y también es esencial para obtener un financiamiento. Entonces, también nosotros podemos ser asesorados en diferentes momentos y esa asesoría debe ser bien recibida porque nos permite perfeccionar los planes que nosotros planteamos. Una vez lo elaboramos y es aprobado, debe cumplirse estrictamente y no lo vamos a modificar. Es decir, que si una vez ya nosotros iniciamos con el proyecto que nosotros planteamos en nuestro protocolo, no vamos a ir a agregar o a quitar cosas de lo que ya escribimos. Bueno, entonces para evaluar un protocolo podemos utilizar unos 3 criterios y basado en estas 3 preguntas. ¿Es adecuado para responder a las preguntas de la investigación y para lograr el objetivo del estudio? ¿Es factible en el sistema dispuesto específicamente para el estudio? Y la última, facilita suficientes detalles que pueden permitir a otro investigador realizar el estudio y llegar a conclusiones comparables. Entonces, si nosotros pensamos en esto, podemos, digamos, ir pensando en cómo más o menos las cosas que tiene que cumplir nuestro protocolo de investigación al momento de que lo estructuremos y lo escribamos. Entonces, un protocolo que debe explicar, va a explicar la justificación del estudio, los objetivos, la metodología que empleamos, cómo se gestionan y se analizan esos datos que recogemos, los aspectos éticos y en algunas cosas, en algunos protocolos o proyectos también unas cuestiones de diferencia de género. Vamos a la segunda parte, lo que es el formato. Nosotros planteamos aquí, dale Campi. Qué pena, Carlos, te interrumpo. Yo les quería preguntar, muchachos, ¿ustedes por qué creen que es importante un protocolo de investigación? O sea, ¿yo para qué quiero un protocolo de investigación? ¿Eso qué significa? A ver si alguien se anima a responder. Claro, pueden decir lo que quieran. La idea es que algo que dice Marcela Vélez, que es mi nueva profesora de epidemia y me gustó mucho, es que aquí pueden criticar todo lo que quieran y eso también incluye el pensamiento crítico. Entonces aquí pueden decir lo que se les ocurra. Entonces, ¿por qué se les ocurre que es importante un protocolo de investigación? ¿Yo para qué quiero eso? Yo creo que es como una herramienta que utilizan los investigadores para, no solo les permite seguir como todos los pasos adecuados que lleva el tipo de investigación que estén realizando, sino que también demuestra cierta rigurosidad, credibilidad, y creo que también puede, digamos, en sí mismo perfeccionarse, porque el protocolo, por lo que yo entiendo, me indica qué se planea hacer, ¿cierto? Qué se espera hacer. Entonces, el protocolo es una presentación de lo que vos pensás, entonces el público, que generalmente, o me imagino yo, son pares, personas con experiencia, te van a hacer una evolución. Entonces, yo creo que el protocolo en sí mismo se está perfeccionando. Entonces, sí, eso pienso yo. Listo, Esteban, muchas gracias. ¿Alguien más se le ocurre por qué? A ver qué nos dice. Carolina nos dice, facilita la organización de las ideas, de lo que se tiene pensado hacer y a dónde se quiere llegar. Listo, muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más se le ocurre por qué?
¿Por qué cree que es importante un protocolo de investigación? ¿O para qué es? Pues sí, es como un mapa que traza una ruta para que el investigador pues se pueda guiar más fácil y no tenga como muchos inconvenientes después o cosas así. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Entonces, miren lo que nos han dicho. Ustedes siempre se han referido al futuro, es decir, es un plan que yo estoy haciendo, protocolo, como lo dijo Esteban, son pasos, es decir, lo que yo quiero realizar. Entonces, cuando yo voy a redactar un protocolo, yo voy a redactarlo escribiéndolo a futuro. Lo que yo voy a escribir en el protocolo va a estar en tiempo futuro y me va a servir, como dice Carolina, para organizar las ideas y para tener como un esquema. También para perfeccionar lo que yo quiero hacer y para tener unas bases, un fundamento. Entonces, la importancia de un protocolo es que, como dijo Sergio, va a ser mi guía, va a ser todo el esquema de lo que yo quiero realizar y básicamente me va a permitir fundamentar el de dónde saco yo la información para plantear lo que quiero hacer, cómo lo quiero realizar y por qué sería importante que yo hiciera lo que quiero hacer. Porque va a llenar un vacío del conocimiento, porque me va a dar información local. En el caso, por ejemplo, del proyecto de neurocirugía que tiene Verónica, entonces me va a permitir evaluar mejor la recurrencia de tumores cerebrales, ¿cierto? Entonces, siempre tiene una finalidad. Y en este caso, la finalidad del protocolo de esos pasos va a ser organizarme, estructurarme y tener claras las cosas. Si yo tengo claro qué es lo que yo quiero hacer, va a ser muy fácil que yo le pueda vender la idea a las demás personas y eventualmente a quienes me puedan financiar, que en este caso pues la plática también es importante. Dale, Carlos. Listo, Campi, muchas gracias. Entonces, un formato que también nosotros tenemos en 6, un formato construido, pero que más o menos se resume en que tiene que contener un título del proyecto, el resumen de ese proyecto, la descripción con una justificación, los objetivos, una metodología, el tratamiento y análisis de los datos, unas consideraciones éticas y unas consideraciones en la diferencia de género. Esta última parte la voy a mencionar de inmediato y es que el documento de donde yo leí me agradó mucho que mencionar esto porque muchas veces las mujeres han sido excluidas de algunas, digamos, investigaciones o también, digamos, teniendo en cuenta las enfermedades y la prevalencia de estas, digamos, de que tengan una mayor en cuanto, digamos, mayor número de casos en cuanto al género. Y ya al final también tenemos que incluir las referencias en las cuales nos basamos. Entonces, para la primera, el título tiene que ser descriptivo y de ser conciso. Podemos irlo revisando incluso hasta el final de la redacción de nuestro protocolo para que refleje estrechamente el sentido de ese estudio. Algunos consejos es que no utilicemos abreviaturas, no utilicemos paréntesis, no utilicemos fórmulas en ese título y tampoco utilizar expresiones como un estudio o una investigación sobre. Eso es lo que tenemos que evitar. Y también el título tiene que permitirnos recuperar palabras clave, algo que es ya como algo muy personal y digamos los artículos que a veces incluso lo he leído en algún momento, los artículos que pueden ser digamos como más fácilmente leídos o prestar la atención mientras nosotros lo recuperamos cuando hicimos una búsqueda en la literatura, son los títulos, digamos, como más concisos, más breves y que contienen ese problema que nosotros tenemos que resolver. Por ejemplo, factores de riesgo de muerte por neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años en Medellín en 2020. Tenemos, digamos, que lo que se quiere evaluar los factores de riesgo de muerte por una enfermedad en un grupo etario y en una temporalidad y en un sitio específico. El resumen tiene que ser también conciso y tiene que resumir todos los elementos de ese protocolo sin la necesidad de que yo tenga que ir hasta otros puntos de la descripción del proyecto para saber de qué se trata. La descripción también incluye esa justificación que equivale, bueno, ya la parte de esa parte es la descripción, en la cual vamos a encontrar justificación que equivale más o menos a lo que sería la introducción. Entonces, vamos a responder a 2 preguntas básicas. ¿Por qué
y qué, por qué realizar la investigación y cuál es su relevancia. Entonces hacemos una breve descripción de los estudios más importantes que se tienen o que se han publicado sobre ese tema. Un ejemplo, en este punto debe revisarse las publicaciones científicas con respecto al estudio de los factores de riesgo de muerte por neumonía adquirida en la comunidad en niños menores de 5 años. Y entonces vamos a preferir primero las referencias internacionales, luego las nacionales y por último, si es que las hay, locales. Los objetivos, la finalidad de estos es enunciar ese conocimiento que esperamos obtener a partir de nuestra investigación. Lo vamos a poner en expresión de las preguntas de investigación, deben ser sencillos y específicos. Se aclaran con antelación del objetivo principal, no luego de realizar el estudio. Sí, Campi. Bueno, no, yo quería ahí también agregar, antes de pasar como tal a los objetivos, toda esta parte de la justificación, el resumen y la justificación, que va a incluir esa búsqueda bibliográfica. ¿Ustedes qué creen que es importante que yo tenga ahí ya como definido para yo poder empezar a hacer toda esta parte antes de plantear mis objetivos? O sea, hasta ahí, hasta lo que ha mencionado Carlos. Listo, Verónica nos dice la pico. Yo estoy de acuerdo con Verónica. ¿Qué más tengo que tener ahí claro? O ya por lo menos más estructurado. Y bueno, Verónica, ¿y la pico? ¿Tú por qué dices que la pico? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué dices que tengo que tener clara la pregunta pico? Pues porque por lo menos para plantear el problema te lo tuviese que haber preguntado. Entonces, como que de alguna manera es importante como irlos haciendo paralelo. Y creo que otra cosa importante es pues como ya haber tenido listo el marco teórico, ya que el marco teórico es el que abre como las posibilidades de lo que te vas a preguntar y de lo que vas a buscar. Excelente, ¿cierto? Entonces ya tengo que tener claro cuál es mi pregunta de investigación, por ende, cuál es el tema que yo quiero investigar y tengo que tener claro mi fundamento de, bueno, ¿será que lo que yo quiero investigar sí tiene un fundamento científico, si está basado en algo? Y teniendo claro eso, la pregunta, hay otra cosa, no sé si ustedes recuerden el acrónimo FINER, el de la factibilidad, interesante, novedoso. Para esa parte ya también debería tener muy presente ese acrónimo FINER. Si lo que yo quiero hacer, si es factible, si es interesante, es novedoso, etc. Entonces, esa partecita, antes incluso de los objetivos, cuando yo voy a hacer la búsqueda bibliográfica, cuando yo voy a empezar ya a redactar toda esta parte de la descripción, etc., ya debo tener claro antes de la búsqueda esto, pregunta, acrónimo FINER y un marco teórico, unas bases conceptuales. Dale, Carlos. Listo, Campi, gracias. Entonces, después del objetivo principal, se pueden mencionar los objetivos secundarios y si se inicia la investigación, no se plantea bueno, si iniciamos una investigación, también tenemos que tener en cuenta que no tenemos que exagerar planteando objetivos. Tenemos que considerar nuestro tiempo y nuestra experiencia. Si nosotros iniciamos con investigación, pues vamos a tratar de que esos objetivos se puedan cumplir en ese plazo que nosotros tenemos. Pues, por ejemplo, acá, de acuerdo al ejemplo anterior, un objetivo general podría ser determinar los factores de riesgo asociados a muerte por neumonía adquirida en la comunidad en los niños menores de 5 años en Medellín en el año 2020. Los objetivos específicos, determinar las características nutricionales de los niños fallecidos y no fallecidos. Otro, determinar las características antropométricas de los niños fallecidos y no fallecidos. Y tercero, determinar el grado de instrucción de los padres de los niños fallecidos y no fallecidos. En cuanto a la metodología, la parte más importante es la parte más importante de nuestro protocolo y va a contener una información sobre el diseño, el tipo de diseño o de estudio que nosotros nos planteamos, los sujetos de investigación, por ejemplo, en quiénes, qué poblaciones, las intervenciones introducidas, si es que las tenemos, las observaciones que se harán y el tamaño de la muestra.
Entonces, sobre los participantes o sobre los pacientes, nosotros podemos también respondernos unas preguntas para estructurarlo mejor, y es cuáles son los criterios para la inclusión o selección, cuáles son los criterios para la exclusión de los pacientes, es decir, a quién incluyo, por qué lo incluyo, y a quién no incluyo y por qué no lo incluyo. En los estudios de intervención, cómo se asignan los pacientes a los grupos índice y de comparación. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos grupos de estudio, un grupo A y un grupo B, porque cada paciente se va a ir destinado a A o el grupo B. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para la interrupción? ¿Qué sucedió para que yo interrumpa una investigación? Por ejemplo, si algún fármaco me está presentando algún efecto adverso en el grupo, o digamos no tiene aquello que yo esperaba con mi hipótesis, pues también a veces los estudios se interrumpen. O por ejemplo ahorita con las vacunas, algún efecto adverso podría estar presentando para que yo interrumpa ese estudio. Entonces aquí hay unos ejemplos también de los criterios de inclusión. Definen las características de la población elegible y vienen determinados por la propia pregunta de investigación y por la fuente de sujetos elegida. Dentro de los criterios de exclusión, permitirán identificar y separar individuos que cumplen con los criterios de inclusión, pero que es probable que interfieran en la calidad de los datos o la interpretación de los hallazgos, y los criterios de eliminación permitirán identificar y separar individuos que inicialmente fueron incluidos en la investigación, pero que por alguna razón son depurados o perdidos a lo largo de la ejecución de la misma. Esto más que todo se los dejo como algo que pueden tener allí en cuenta al momento de en un estudio identificar, por ejemplo, cuáles hayan sido los criterios de inclusión, exclusión o eliminación en algún paper que ustedes lean. Bueno, en cuanto a las variables, también las vamos a estructurar y a detallar, y van a ser esas características que se quieren medir en las unidades de estudio para llegar al objetivo que nosotros planteamos. La operacionalización de las variables consiste en explicar claramente cómo se van a medir esas características. Por ejemplo, nosotros vamos a medir, por ejemplo, las variables antropométricas de los niños del ejemplo anterior, por ejemplo, la talla, el peso, el índice de masa corporal, o también, por ejemplo, podemos tener en cuenta las características clínicas de la población, por ejemplo, la presión arterial, el grado de nutrición de estos niños, o si hay algún recuento, por ejemplo, de valores de laboratorio, o también podemos tener algunas variables sociodemográficas, por ejemplo, el estrato de donde provienen, también en cuenta, digamos, como el tiempo en minutos o horas que tengan, digamos, que utilizar para desplazarse a los centros de atención, que podrían ser algunos ejemplos de estas variables. Dentro de las intervenciones vamos a describir, por ejemplo, si son medicamentos o productos a utilizar, si están comercializados en nuestro país o a nivel mundial, o si se encuentran también en fases de experimentación. Por ejemplo, ahorita han sido muy populares las vacunas que se están estudiando en algunos países. Los productos comercializados, vamos a describir cuál es su denominación comercial, quién es el fabricante, de qué está compuesto químicamente, cuál es la dosis, la frecuencia de administración con la que se lo damos a nuestros sujetos de estudio. Si existen productos o medicamentos que aún no están aprobados, que se encuentran en etapas experimentales, nosotros debemos hacer algo mínimo, que es proporcionar la información de investigación preclínica, es decir, en animales o en resultados de estudios de fases que todavía están en humanos, pero que todavía no están aprobados para ser comerciales. Las observaciones, tenemos que decir cómo las vamos a hacer, por ejemplo, en qué tiempo, con qué frecuencia serán, y si se hacen, por ejemplo, por cuestionarios, nosotros tenemos que incluir en ese protocolo, adjuntar ese cuestionario que nosotros planteamos. Describir los análisis de laboratorio, qué tipo de laboratorios vamos a hacer, el tipo de intervenciones. Si hay algunas intervenciones ya establecidas, lo único que tenemos que hacer es referenciar esos trabajos de aquellas intervenciones. Bueno, también tenemos que calcular un tamaño de la muestra. Entonces aquí tenemos que informar y justificar sobre ese tamaño, porque, por ejemplo, un mayor número de ese tamaño de muestra implicará mayores costos, o también un tamaño reducido, mínimo, podría ser poco ético. Y también tenemos que tener en cuenta los criterios para el cálculo, que también eso puede ser otro tema, otra sesión del semillero. Bueno, el tratamiento y análisis de datos,
cómo se administran esos datos, cómo se codifican para el análisis, cómo se hace ese monitoreo, cómo se hace la verificación, por ejemplo, qué métodos estadísticos empleamos. Muchas veces vamos a ver de que hay diferentes métodos estadísticos empleados para hacer también ese cálculo de la muestra o ese análisis de los datos, y también algunos software que nos permiten hacerlos. Sí, Campi. Bueno, yo les quería preguntar aquí en este punto si ustedes creen que lo que ha dicho Carlos hasta ahora aplica para todos los estudios, o sea, que todos deberían tener la estructura que Carlos nos ha mencionado hasta ahora. ¿Ustedes qué creen? O de lo que han visto, lo que han leído, o lo que están planteando. Pues yo creo que por ejemplo con lo que tengo pensado, no, porque lo mío sería ya un estudio pues documental, una review. Entonces yo no creo que, por ejemplo, no sé, las mediciones, todo eso, pues simplemente no aplica. Pero yo creo que con cualquier investigación de tipo eh, descriptivo, pues que utilice personas, tiene que tener todo esto. No sé. Ok, entonces esta nos dice como que sí, pero no. O sea, sí, pero no siempre. ¿Quién más? Pero nos dice, yo creo que cualquier investigación primaria sí lo necesita. Saber, ya nos habla de investigaciones primarias. Toda investigación primaria lo requiere. Y las secundarias no necesariamente. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Qué se le ocurre que sí o que no está a favor o en contra? Bueno, entonces, con lo que nos comentó Esteban y con lo que nos dice Vero, digamos que es un buen esquema, pero no todas las investigaciones requerirán exactamente este tipo de esquema, depende mucho de la investigación. Como nos decía, por ejemplo, Esteban, en una revisión, en un estudio, pues, como una revisión sistemática, una scope and review, o incluso en un estudio cualitativo, puede que yo no necesite ciertos pasos. Por ejemplo, en un estudio cualitativo a veces no necesito análisis multivariables o análisis estadísticos necesariamente. En una caracterización, por ejemplo, también puede que haya pasos que yo no necesito. Hay pasos que sí necesariamente pues deben ir, ¿cierto? La parte que nos ha mencionado Carlos del título, el resumen, la descripción pues del proyecto, con su justificación, con sus objetivos, pero entonces la metodología ya cambia mucho, dependiendo de lo que yo quiero, lo que voy a buscar y lo que no, y el tratamiento de análisis de datos depende del tipo de estudio que yo quiera realizar. Entonces, como nos decía Vero, pues la mayoría de investigaciones primarias o estudios primarios tendrán este esquema. Estudios o investigaciones secundarias, puede que no. Sin embargo, es simplemente una base. No todos los estudios requerirán exactamente estos mismos pasos, unos sí, pero eso va a variar dependiendo del tipo de estudio que yo quiera hacer. Por eso tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero hacer, y ahí entra muy importante la metodología y es el tipo de estudio que yo quiero hacer. Entonces, tener esa parte que es muy presente al momento de yo redactar pues mi protocolo de investigación. Dale, Esteban. Yo quiero agregar algo, y es que realmente los protocolos van a cambiar generalmente dependiendo pues como del tipo de estudio, como ya lo han dicho la mayoría de ustedes. Pero quiero, digamos, complementar algo con respecto a las revisiones sistemáticas o, por ejemplo, la síntesis de evidencia. Realmente, si nos vamos a ser estrictos, realmente las revisiones sistemáticas deberían ser las investigaciones que tengan un protocolo sí o sí. Realmente,
cuando uno se pone a ver, o cuando, por ejemplo, es necesario publicar una revisión, una síntesis de evidencia, hay una estrategia a nivel internacional que se llama PRISMA, la pueden buscar, PRISMA Systematic Review o PRISMA Revisiones Sistemáticas, ya está muchas veces traducida al español. Y esta estrategia PRISMA, digamos que busca que las revisiones sistemáticas tengan como una estructura, por así decirlo, para que no se pierda, digamos, como la calidad de la evidencia. Entonces, si ustedes se meten, por ejemplo, a la página de Prisma Statement, ustedes van a encontrar que ahí les dice cuál es la importancia de hacer un protocolo para una revisión sistemática. ¿A qué voy con esto? Realmente no es los mismos pasos o las mismas cosas que vamos a tener en un protocolo como los que vemos acá, como en una investigación primaria, pero tiene, digamos que su paso a paso de cómo hacer pues una revisión sistemática adecuada. La mayoría de estas revisiones se terminan publicando en algo que se conoce como Próspero, que Próspero es como una base de datos donde está esos protocolos para hacer las revisiones sistemáticas. Es como clinical trials para ensayos clínicos, que se publican como los protocolos que se van a tomar en estas investigaciones. Entonces, aunque no es siempre pedido, por ejemplo, una revisión narrativa uno generalmente no tiene, pues no es necesario tener un protocolo. Las revisiones sistemáticas ya, digamos, especializadas o internacionales, por así decirlo, realmente necesitan protocolos. Por ejemplo, para uno publicar en Cochrane te exigen mandar el protocolo de la revisión sistemática. Por ejemplo, aquí en Colombia, Colombia Médica no te exige el protocolo, pero sí te exige que la estructura del artículo científico sea basado en Prisma, en el protocolo de Prisma. Entonces, digamos que, como les digo, eso depende. Estaba buscando acá ver si tenían las diapositivas. Yo sé que en algún momento lo mostré en 6, que hay una página donde muestra cómo hacer esos protocolos según los tipos de investigación. Pues según como lo que piden para publicar, porque a fin de cuentas el protocolo, aunque es un paso a paso, nos va a ayudar mucho para eso, para la publicación. Cuando uno va a publicar, uno tiene que seguir como ciertas cosas que tienen las revistas, y muchas revistas te piden como esa estructura de protocolo, no tanto pues de que da un protocolo como tal, pero sí te piden esa estructura de que tengas como ese paso a paso de lo que hiciste. Listo, Esteban, muchísimas gracias. Yo te hago una pregunta y vos sabes si con la Scoping Review que alguna vez Esteban Ruiz nos había pues planteado que quería realizar una Scoping Review. En este caso, ¿cómo es? ¿Se hace un protocolo? ¿No se hace un protocolo? ¿Conoces sobre eso un poquito? Bueno, es que igual, bueno, a ver, aquí vamos con esto. Realmente, pues, como les digo, normalmente los protocolos pues existen y no, pues no necesariamente tiene que ser como una camisa de fuerza. Pero, por ejemplo, Prisma también tiene una como cositas, como sería como una checklist, ya lo voy a enviar ahí por el chat para que ustedes lo tengan, para scoping reviews, que sería como esas cositas que debería tener esa revisión para ir, digamos, como de acuerdo a esta estrategia Prisma, para que sea una revisión, digamos, adecuada. Esa es la ventaja de Prisma, pero ¿qué, digamos, va con esto? De que realmente no todas las publicaciones van a tener como todas esas cosas, solo que muchas revistas te solicitan a vos tener ese protocolo. Ya obviamente si estamos pensando en hacer una revisión sistemática así, pues súper top, estilo Cochrane, pues ellos sí te van a exigir un protocolo que se tenga que publicar en Próspero. Pero, por ejemplo, en las revistas aquí colombianas, ellos no te exigen el protocolo, sino que te exigen simplemente como cierto checklist, que generalmente es este mismo de Prisma que les envié por el chat. Listo, muchas gracias. Chicos, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran decir. Yo realmente sí tengo como, pues durante la presentación
me surgieron algunas dudas. Por ejemplo, cuando decían que si el tamaño es si el tamaño de la muestra es mucho más pequeño, se puede llegar a una poca ética. Creo que estaba así. Entonces, la verdad no sé qué tan importante sea como esta pregunta, pero me dio como esa curiosidad de lo de la diferencia entre tamaños y su relación con las consideraciones éticas. Carlos, vos ahí tenés alguna respuesta para Esteban. Bueno, yo creo que también Esteban me puede ayudar con eso. Eh, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, más que todo es como el número de pacientes. Vos puedes hacer un estudio con una muestra, por ejemplo, de 20 pacientes y sacar algunas conclusiones que, digamos, concuerdan con tus resultados. Pero si tú lo comparas, por ejemplo, con una muestra de 200 pacientes, digamos, esas conclusiones tal vez van a ser más acertadas que aquellas con un grupo de pacientes reducidos. Y conforme tu número de pacientes pues va a aumentar, por ejemplo, ya hablamos de no 200, sino de 2.000 pacientes inscritos dentro de tu estudio, disminuimos, digamos, como ese error en cuanto a sacar conclusiones que no serían apropiadas. No sé si Esteban Castrillón tiene algún comentario respecto a eso. A ver, yo pienso que eso es como una forma de patinar, por así decirlo, porque pues, realmente a mí la ética y la bioética me parecen muy bacanas, pero me parecen muy complejas. Pues, realmente creo que siempre le falta a uno esa parte humana muchas veces dentro de la ciencia. Por eso siempre he dicho que mi sueño es estudiar sociología después de medicina. A lo que hoy es que este planteamiento es como muy ligado a lo que pasaba, por ejemplo, en las guerras. Eh, digamos que cuál sería el ensayo ideal, por así decirlo, que uno tenga para tratar un paciente. Pues uno puede leer lo que sería el ensayo N1 y es tener solamente una muestra de una persona. Pero bueno, ahí es donde está la cosa. ¿Realmente ese ensayo puede ser ético o sabiendo que tenemos solamente esa persona y nosotros como clínicos, por así decirlo, estamos decidiendo qué hacer con esa persona? No tenemos un grupo comparador, no tenemos... Entonces, digamos que eso va como mucho de esas discusiones o de esos tratamientos experimentales que se hicieron mucho durante las guerras, principalmente pues con Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó con los nazis, el acuerdo de Helsinki, todo esto llevó pues como parte de esas discusiones. Otra de las cosas pues ya digamos dentro de lo metodológico es que uno pues si va a hacer una investigación, realmente el objetivo es que uno tiene que, por así decirlo, llenar un vacío en el conocimiento. Entonces, si uno parte, digamos, como de que vamos a tener poquita gente, eh, pues de alguna forma no, puede que no estén equilibradas las cosas, puede que no esté equilibrado pues como tal la parte estadística, pero pues digamos que eso ya es un cuento aparte. ¿Yo qué pienso frente a eso? Pues realmente la crítica fundamental pues con respecto al tamaño de muestra es más de los estadísticos, no tanto de la gente de bioética. Por ejemplo, yo conozco a dos personas que tuvieron una investigación de maestría con una N de dos personas, de dos pacientes, porque realmente se enfocaban más como en los casos de esos pacientes y era otro tipo de investigación, pues digamos que no tenían que buscar un poder estadístico ni nada de eso. Pero digamos que el problema ahí no, pues no hubo como mayor problema ético, pero pues digamos que es una discusión que se podría dar y pues eso yo creería que sería algo que no nos quedaríamos con una respuesta correcta. Sin embargo, pues digamos que la mayor traba frente a las conclusiones y en cuanto a si es ético o no hacer un N1, pues ya eso es más como parte de lo estadístico y de lo que quiera el investigador. Pero considero pues ya es una apreciación más personal que eso también pues como depende del tipo de investigación, de lo que uno quiera hacer. No todas las investigaciones necesitan tener un tamaño de muestra gigante
y no todas las investigaciones pues ameritan tener un tamaño de muestra pequeño, según lo que uno quiera hacer como con la investigación. Yo ahí también como para añadir, estoy de acuerdo con pues, lo que dice Esteban, lo que dijo Carlos. Me parece que también es un tema muy estadístico, como lo planteaba pues el documento en el que se basó Carlos, es un poquito lo que decía Esteban. Un tamaño de muestra mayor que el que yo necesito va a aumentar costos, riesgos de las personas que participen, y entonces uno puede decir, bueno, eso es un dilema ético porque estoy exponiendo a personas, estoy gastando recursos innecesariamente, y un tamaño menor de la muestra de pronto me va a exponer a personas y no voy a obtener ningún tipo de conocimiento, o definitivamente va a ser un conocimiento errado. Entonces, son dilemas éticos que para resolverlos, pues, por eso digamos que aparece la parte de estos programas ya eh, electrónicos y de cálculo que te permiten calcular el tamaño de la muestra. Entonces son programas informáticos y te dicen, bueno, más o menos cuánta muestra necesita usted. Pero esas consideraciones, mira lo que decía Esteban, 2 personas por un estudio y puede ser válido, entonces pues va a depender mucho de la finalidad, yo qué quiero con mi estudio y los recursos que necesito para lograr mi estudio, y así entonces yo miro cuál va a ser la muestra que yo necesito para el fin, y si esto se considera ético. Ya no sé si alguien más tiene un comentario, no sé Esteban, si más o menos ahí tienes bases para resolver la duda. Sí, yo creo que me quedó claro los comentarios. Y tengo otra pregunta. Es que lo que pasa es que yo he participado pues como de una revisión de artículos para un trabajo pues en otra parte, y siempre me he topado con el problema de los criterios de exclusión, porque inicialmente a mí me presentaron una lista con solo 3 criterios de exclusión. Digamos, que los autores no fueran X, el año, ta, ta, ta. Pero revisando cientos de artículos, uno siempre se topa como con, este sí entra, pero no entra. Este sí, entonces, al final de la revisión, casi un año y medio después, terminamos como con 10 criterios de exclusión, intentando como ser muy claros. Entonces, yo no sé, ustedes qué piensan, porque es más como saber qué piensan con respecto a estos criterios de exclusión, porque yo siempre he tenido como un problema con ellos, porque yo digo, si yo defino mis criterios de inclusión, yo no debería tener una lista enorme de criterios de exclusión para que el lector o el par que me está revisando eh, tenga pues muy claro yo cómo elegir mis participantes. Entonces, no sé ustedes qué piensan sobre eso. Si quieren yo respondo esa pregunta, pero esperen, yo estoy buscando algo que hice para la IPES universitaria, donde hablaba un poco sobre eso de lo que pregunta Esteban. No sé si de pronto mientras tanto alguien quiere decir algo mientras yo voy buscando eso. No, Álvaro, la verdad no tengo comentario, digamos, como certero frente a tu pregunta. Me parece que siempre, pues, lo que he leído, los criterios siempre como los dejan muy claros. No sé si uno puede ser laxo, digamos, a medida que va construyendo. Por ejemplo, en el protocolo puede ser como a medida de lo que vayas encontrando, lo puedes ir estructurando. Lo que ya no puedes hacer es de que una vez empieces a ejecutar tu proyecto, empieces a cambiar y a incluir, por ejemplo, cosas que antes no tuviste en cuenta antes de ser presentadas, por ejemplo, ante un comité de ética para quien te financie. Pero no sé qué, lo que nos va a compartir Esteban, yo creo que puede ser muy útil. Bueno, con eso, digamos que va a hablar inicialmente con respecto a criterios en general, independientemente si es una revisión sistemática o un estudio primario. Les voy a leer el parrafito de lo que había escrito en ese momento. La selección de participantes del estudio es importante para la selección de
participantes del estudio, es importante tener en cuenta la población de estudio. Y a partir de esta, el investigador debe especificar los criterios que deben de cumplir los participantes. Los criterios que especifican las características que la población debe tener se denominan criterios de elegibilidad o criterios de selección. Estos son los criterios de inclusión y exclusión, que son los que van a delimitar a la población elegible. Los criterios de inclusión son todas las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. En estos criterios se incluyen las características clínicas y sociodemográficas de interés para la investigación. Los criterios de exclusión se refieren a las condiciones o características que presentan los participantes que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio. Los criterios de exclusión deben ser los esenciales, porque las exclusiones innecesarias pueden dificultar el reclutamiento del número de participantes, disminuir la generalización de los resultados y aumentar la complejidad y el costo del reclutamiento. Entonces, pues digamos que ahí se resume un poco como todo eso, lo que sería con los criterios de, pues con los criterios de selección frente a lo importante pues que es, y de no tomar muchos. Estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, de que, bueno, tener 10 criterios de exclusión, pues probablemente lo que termine haciendo sea reduciéndome mucho el tamaño muestra, por ejemplo, si estoy haciendo una revisión, en la cantidad de estudios o de artículos que voy a incluir. Normalmente en las revisiones, por ejemplo, los criterios de exclusión se limitan mucho a idiomas, se limitan a fechas, en qué uno considera, por ejemplo, con lo de fechas. Muchas veces según el tema de la revisión, por ejemplo, si antes se utilizaba cierto medicamento y ya no se está utilizando, pues íbamos a buscar ese tratamiento, un tratamiento, por ejemplo, para falla cardíaca. Y resulta que desde hace 20 años el medicamento cambió. Pues sabemos que antes de esos 20 años, pues ese medicamento que se utilizaba antes ya no lo estamos usando. Entonces, esas revisiones o esos artículos que hay en ese momento puede que no me sirvan. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente los criterios de exclusión, como decía en el texto, pues tienen que ser los esenciales y uno tiene que ser muy coherente con eso. Normalmente en las revisiones sistemáticas uno tiene que dejarlos claros antes de hacer la búsqueda, y por eso son importantes a veces ponerlos en los protocolos. ¿Qué es el problema? Muchas veces esos criterios lo van a terminar, pues van a ser como uno clavándose la daga a uno mismo. Eso nos pasó, por ejemplo, en una de las revisiones sistemáticas que hicimos en la UNED, porque resulta que empezamos a trabajar, hicimos como los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y cuando nos fuimos a ver, nos estaba dando una cantidad como de 5 artículos, sabíamos que existían más. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar como a jugar y ser muy consciente. Eso realmente, pues, podría decirse que no es ético, porque uno ya se dio cuenta que cometió un error, pero uno tiene que empezar a jugar y darse cuenta dónde está fallando. Por eso es importante saber delimitar y teniendo en cuenta, digamos, las consideraciones del problema de estudio, cuáles serían esos criterios de selección a considerar. No sé si de pronto eso ayuda con la pregunta que hacías, Esteban. Sí, realmente me la resolvió completamente. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, Carlos, acá no sé si quieres que continúe yo. Listo, Campi. Si quieres, entonces presentas tú desde ya. O no, dale, sigue ahí presentando y ya yo te voy comentando. Entonces, la parte de las consideraciones éticas que tiene que incluir, pues, o tiene que ir en nuestro protocolo, es un poquito lo que hablábamos hace un momento. Es importante porque siempre que estemos realizando investigaciones, siempre que estemos haciendo bien sea experimentales o bien sea cualquier otro tipo epidemiológico, descriptivo, etcétera,
yo voy a necesitar unas consideraciones para respetar muchas cosas de mis pacientes. Es decir, para, en resumidas cuentas, garantizar la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que estén participando en ese estudio. Esto ya lo hemos tratado anteriormente, cuando vimos alguna vez la película de Awakenings, Despertares. Tuvimos siempre ahí esos conflictos éticos, esas cosas que uno dice, bueno, esto sí es ético, esto realmente respeta a la persona en su principio, en sus derechos, vela por su bienestar, o de pronto no lo es tanto. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que las consideraciones éticas las vamos a aplicar en todos los tipos de investigación en salud. Siempre que estemos haciendo investigación en salud, vamos a tener que poner esas consideraciones, no, devuélvete Carlos, por favor, esas consideraciones éticas y plasmarlas, tenerlas en nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque eso lo va a evaluar un comité pues, de bioética o un comité de ética en investigación en salud. Ahí pues en la diapositiva vemos como los tipos de estudio y vemos que en todos ellos, observacionales, descriptivos, analíticos, experimentales, como les decía, y ahí pues como una especie de breve repaso de cada uno de ellos, vamos a tener que poner estas consideraciones éticas y plasmarlas, como les digo, en nuestro protocolo. Dale, Carlos. Entonces, ahí vamos a incluir lo que son pues, la investigación experimental o los estudios no experimentales, los que les comentaba hace un momento. Dentro de la investigación experimental, la investigación terapéutica, la investigación de diagnóstico, y una pregunta que es muy interesante y que yo no sé si ustedes pudieron asistir a la charla que dio la doctora Dulcinea, que es la esposa de un médico que vamos a tener de invitado. De una vez les adelanto, él viene el 28 de octubre, se llama Daniel Jaramillo Arroyave, y Dulcinea pues hace parte de ese comité de bioética de la IPS universitaria, y ella en su presentación decía, dentro de la persona que esté, dentro del estudio de la persona que esté participando, puede esperar un posible beneficio de su participación o lo hace meramente para contribuir, digamos, a la ciencia, al conocimiento científico, y ponía en debate esta última premisa, si participar meramente como para contribuir al conocimiento científico realmente es ético, porque pues al final la persona que esté participando se está buscando justamente su bienestar, su beneficio y que el estudio sirva para algo y que le aporte algo de alguna manera. Entonces son esos dilemas que para eso se reúne un comité de bioética, que ya dentro de un momentico les hablaré un poquito de ello. Y bueno, como les comentaba también, no solo son la investigación experimental, sino los estudios no experimentales, dentro de ellos pues los epidemiológicos, los estudios de campo, los estudios cualitativos. En todos ellos vamos a tener que plasmar nuestras consideraciones éticas. Particularmente, pues dentro del campo biomédico, cuando participan seres humanos. Para los que somos estudiantes de medicina, pues las investigaciones, la mayoría pues son en seres humanos. Entonces, para que nos aprueben el estudio, para que pueda pasar a un proceso ya de financiación y para que la investigación empiece, necesitamos pasar por esa evaluación de ese comité de bioética. Como tal, esta parte del protocolo va a constar de dos componentes. El primero, una aprobación escrita del comité de ética apropiado, y el segundo, un apartado especial que es preferentemente en formato de una lista de verificación para abordar pues todas las posibles inquietudes éticas que surjan. Dale, Carlos. Entonces, como les mencionaba, tenemos que tener la aprobación de un comité de ética. Este comité de ética puede ser local, puede ser de la institución, por ejemplo la IPS universitaria, que es, digamos, uno de los grandes aliados del semillero, pues tiene su propio comité de bioética, que son mínimo 5 integrantes, realmente allá hay 7 integrantes y de 8 áreas distintas. Esto es bien particular. También puede ser un comité pues, nacional de investigación, y en animales pues también hay comités de ética, en este caso el comité de protección de los animales, y también si no se
evalúa por un comité como el Comité de Protección de los Animales, al menos se tiene que dejar en claro y por escrito que se cumple con unos principios de orientación, que son los principios de orientación internacionales para la investigación biomédica en animales. Ahí les pongo pues una imagencita, no sé si ustedes recuerden el caso de este conejito que salió por como abusos de la industria pues cosmética y bueno, eso se volvió súper viral. Entonces ahí es donde entran esas consideraciones pues bioéticas y uno entra a evaluar pues si el estudio, lo que se pretende realizar, afecta o no afecta a las personas, si el beneficio supera los riesgos y bueno, si en este caso puede ser llevado a cabo pues tanto en personas como en animales. Dale, Carlos. Entonces, para ello vamos a tener las dos partes que les comentaba. También la toma de decisiones fundamentada. Entonces, aquí va a ser muy importante la parte del consentimiento. No puede ser solo un asentimiento, es decir, la persona no puede decir solo sí, yo voy a participar y ya, sino que tiene que dejar por escrito, tiene que dejar pues una constancia de que está de acuerdo, de que entendió absolutamente de qué se trata el estudio, en qué se está metiendo la persona, que lo hace de manera voluntaria, sus derechos y los riesgos que corre al participar de este estudio. Entonces, es bien importante la toma de decisiones fundamentada, pues debe elaborarse, adjuntarse al protocolo y está como un formulario de consentimiento. Es muy importante que esté redactado en la lengua materna de las personas que van a participar en el estudio, es decir, que ellas entiendan de verdad qué es lo que se les quiere decir, no que queden gringas pues y no entiendan de qué se les está hablando y aún así firmen, porque entraremos a violar pues toda esta parte de, pues de la seguridad y al final de la integridad de estas personas y de sus derechos incluso. Entonces, el formulario de consentimiento como tal tiene dos partes, una declaración que describe el estudio y la naturaleza de la participación de la persona en el mismo, y una segunda parte, que es un certificado del consentimiento, que da fe del consentimiento de la persona. Se aclara pues que esto tiene que ser lenguaje llano, comprensible para la persona. En el caso de las investigaciones médicas, evitar la terminología médica. Eso no sé, por ejemplo, en el área de sociología o en otras áreas que también tengan un lenguaje técnico, cómo lo manejen. En el caso de la investigación de las áreas biomédicas, evitar la terminología médica. Y cuando hay personas analfabetas, eso es muy interesante porque pues, se necesita, digamos, unos cuidados especiales con estas personas porque ellos también tienen que entender lo del estudio, entender a lo que se someten y por ende, pues, digamos, firmar un consentimiento informado, dejar constancia de ese consentimiento informado. Entonces, dependiendo del tipo de estudio que hagamos, esa declaración va a explicar por qué se realiza el estudio y por qué se pide a esa persona, a ese paciente que participe en el estudio. Tendrá que describir de una manera secuencial qué va a pasar a lo largo del estudio. Miren que es secuencial, es decir, que va por unos pasos y la persona tiene que entender cómo son estos pasos y ser detallada para que el paciente o la persona entienda claramente a qué se va a someter, qué es lo que va a pasar. También aclarar lo que les decía, lo que la doctora Dulcinea pues mencionaba, y es si esas intervenciones, en caso de que el estudio sea con intervenciones, por ejemplo un RCT, va a ofrecer algún beneficio para la persona o para otros, explicar la naturaleza del beneficio, la probabilidad de que haya ese beneficio y el tratamiento de las molestias o efectos adversos que puedan haber, incluidos ahí riesgos psicológicos, riesgos sociales, y la palabra clave yo creo que son riesgos, es decir, cada riesgo que puedas tener la persona al momento de inmiscuirse en el estudio, de estar dentro del estudio, debe dejarse en claro, incluidos pues los que llevan los tratamientos médicos, por ejemplo, los medicamentos, tiene que dejarse claro todos esos riesgos que puede tener la persona.
algo así como lo que uno hace en la ronda clínica, realmente cuando uno va y le explica al paciente cuál es su situación, en qué consiste su enfermedad, por ejemplo, si es una enfermedad de novo, qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer lo que se le va a hacer, y si él accede o no accede a que se le haga la intervención que se le va a realizar, llámese cirugía, llámese medicamento. Entonces, es hacer algo así dentro del contexto investigativo, plasmarlo en el protocolo y que quede por escrito. Bueno, yo creo... dale, Carlos. Bueno, y dejar pues que el paciente tiene el derecho a retirarse en cualquier momento, eso tiene que quedar también muy claro. Ahí les ponía pues como unos memes de, este es el de Nick John pues, y es que a veces las personas no entienden realmente. Uno cree que sí entienden, uno da por entendido, uno supone que uno está hablando de una terminología entendible, que las personas están entendiendo, como por ejemplo asistir a un semillero de investigación y que uno no entienda nada de lo que se está hablando en la sesión, pero uno como expositor da por entendido que las personas sí están entendiendo. Cuando yo voy a hacer mi estudio, la parte del consentimiento informado es de las partes más meticulosas que revisa un comité de bioética. Entonces, por eso es tan importante que quede claro y que no quede uno como leyendo una fórmula pues médica, de esas así en letra pegada y que uno diga no entiendo nada. Es muy importante que quede eso muy claro. Dale, Carlos. Ya con respecto a la lista de verificación ética, entonces nuestro protocolo tiene que describir las medidas que se emprenderán para asegurar que la investigación que estamos proponiendo se lleve a cabo de conformidad con una cosa que mencionaba Esteban ahorita, y es la Declaración de la Asociación Médica Mundial de Helsinki sobre los principios éticos para la investigación médica con seres humanos, más conocida como la Declaración de Helsinki simplemente. Los invito pues a que busquen esta declaración, realmente casi que siempre la ponemos pues, o usualmente es lo que ponemos en nuestros protocolos pues al momento de presentarlos. No solo digamos que está la Declaración de Helsinki, también hay otras pautas como las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos o las CIOMS, las guías de buenas prácticas clínicas y otro tipo de resoluciones pues que uno puede buscar para apoyarse y mirar que el estudio sí esté cumpliendo con todos estos acuerdos a los que han llegado para no repetir abusos en personas, animales, al momento de realizar una investigación. Entonces, esa lista de verificación debe abordar ciertas inquietudes éticas, dentro de ellas pues esas inquietudes que se podrían plantear en la metodología, incluidos el diseño de investigación, la selección de los pacientes, intervenciones introducidas, observaciones que se harán, etc. Y para ello digamos que el documento pues, de referencia nos plantea unas preguntas, y ¿es adecuado el diseño de investigación para responder a la pregunta de investigación? Eso es muy importante, no solo en la parte bioética, sino en la parte pues, de la metodología misma de la investigación. Y esto es porque es poco ético exponer a pacientes o a personas a una investigación que no tendrá ningún valor posteriormente, es lo que decíamos, por ejemplo, con el tamaño de muestra. La segunda es, ¿está justificado el método de selección de los sujetos de investigación? ¿Por qué? Porque de pronto el uso o la inclusión de personas vulnerables como participantes en un estudio precisa una justificación especial. Entonces, cuando hablamos de personas vulnerables, ¿quiénes son personas vulnerables? Por ejemplo, presidiarios, menores de edad, personas con discapacidad mental, entre otras. Entonces, estas personas, este tipo de personas necesitan, digamos, por su condición de base, una justificación especial, y esa es la justificación del método de selección que vamos a utilizar. Especialmente esto pues en la investigación internacional, es importante asegurarse que la población sobre la cual vamos a realizar el estudio se beneficie de cualquier posible resultado de la investigación. Lo que les comenté que decía la doctora Dulcinea, si va a haber algún beneficio de esta investigación. Bueno, hay una cosa que es debatible, y es que pues, no deberán hacerlo para beneficio de otra población. Realmente, inicialmente tiene que haber un beneficio de la población en la cual estamos estudiando,
y también se requiere pues una justificación de cualquier incentivo, bien sea financiero o cualquier otro que decidamos, para que los participantes sean incluidos pues en el estudio. La tercera pregunta que nos plantean es, ¿están justificadas las intervenciones en lo que se refiere a la razón riesgos-beneficios? Entonces, los riesgos, tenemos que tener claro, no se limitan solo al daño físico. También deben tenerse en cuenta riesgos psicológicos, riesgos sociales, y que esa razón riesgo-beneficio, pues obviamente los riesgos no sobrepasen los beneficios, y pues ya si se igualan riesgos y beneficios, entraría en un debate ético pues muy interesante. Y en cuanto a las observaciones efectuadas, se han tomado las medidas para asegurar la confidencialidad de estas personas. La confidencialidad es muy importante y también hay que dejarla pues por escrita, hay que dejarla clara. Bueno, esta nos comparte una página para conocer las guías sobre cómo publicar según el tipo de estudio y la especialidad. Muchísimas gracias. Y la parte pues del comité de ética, no a veces la ve como pues para de pronto los que les gusta la literatura, el famoso Sherlock Holmes, que se da cuenta de todos los detalles. No es tan así, según contaba pues la doctora Dulcinea, pero sí hay, digamos, hay debates y son muy meticulosos en cosas como las que les he mencionado que deberían estar. Con respecto al comité de ética, pues el objetivo general básicamente es velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Entonces mire que hay que conocer los derechos humanos, cuáles son, en qué consisten y por qué pues es que hay derechos humanos, y la dignidad de los sujetos que participan en protocolos de investigación. Esa palabra dignidad también es una palabra desde la filosofía, eso es, mejor dicho, para que busquen, es bien interesante, y eso a través de normas éticas y normas ontológicas. Y ya unos objetivos específicos que tiene el Comité de Ética, que es regular el cumplimiento de los principios bioéticos básicos, algunos como los que pues hemos mencionado, regular los aspectos éticos de los protocolos de investigación que involucran seres humanos. Como les digo, como estamos trabajando con seres humanos, es muy importante dejar eso bien en claro, toda la parte bioética, y auditar la ejecución de los protocolos de investigación de acuerdo a la normatividad. Tenemos que regirnos de unas normas y tenemos que dejar eso también ya plasmado pues en nuestro protocolo. Yo creo que eso sería todo lo que traíamos hoy como tema. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta, algún comentario que les haya surgido pues de esto. Realmente para hacer un protocolo de investigación, y como les digo, el protocolo es lo que me va a permitir a mí pues presentar ese escrito, que quede muy en claro de dónde surgió mi idea, cuáles son las bases, qué es lo que yo quiero realizar, cómo lo voy a realizar, cómo voy a tener cuidados con las personas, en nuestro caso, o puede ser también con los animales que van a participar de mi estudio, y qué es lo que yo voy a aportar con ese estudio, cuáles son los alcances, cuáles son mis limitaciones. Y bueno, entonces esta es la parte. La presentación de mi propuesta va a ser basada en este protocolo, y ya es la parte oral en la cual yo voy a vender mi idea. Juan Camilo Cano nos ponía la parte del elevator pitch, el video de tienes un minuto para vender tu proyecto, y eso hay que practicarlo, eso se va haciendo, y la idea es que nosotros lo hagamos pues con nuestros propios proyectos de investigación y que eventualmente se realicen como investigaciones. Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ahí Esteban pues, envió el formulario de la integración. Yo ya les voy a mandar el formulario de asistencia. Y ya, no sé si haya preguntas o comentarios hasta acá. Yo tengo como, sí, una pregunta. Dale, Esteban. De los que les ha tocado ya pasar como por un comité. Lo que pasa es que en la otra facultad que yo estaba, alguna vez nos tocó pasar por un comité, pero era para un proyecto pues de una materia, ¿cierto? Y yo no sé si es que pasan todos, pero ese comité es extremadamente exigente. Nos hicieron devolución 3 veces, hasta tuvimos que cambiar muchas cosas de solamente eh, una hoja que íbamos a entregar, pues para las personas de esa comunidad.
que porque no era claro, que estábamos violentando, bueno. Entonces yo no sé si es que son allá o, o, o es que es necesario, digamos, esta rigurosidad que a veces como que limita ni sé con qué, pero digamos que fue una experiencia como que sí me dejó pensando mucho. No sé, por ejemplo, Meli, si estás por ahí, ¿cómo fue tu experiencia? Tú ya presentaste al comité de bioética el proyecto y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, no sé si Meli está por ahí. Eh, o Esteban Castrillón, pues que también, no sé si ha tenido experiencias por ese lado presentando al comité. Hombre, pues me tocó dos experiencias, pero no yo directamente, sino conocidos. Uno me tocó en el Pablo y la otra me tocó en el San Vicente. Por ejemplo, en el San Vicente, pues, a ver, yo no sé cómo, o sea, pienso que es algo un poco subjetivo, ¿cierto? Yo creo que también depende mucho, pues, de quién hace parte de ese comité. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el San Vicente fueron muy, no sé cómo decirlo, muy tranquilos, muy, pues no hicieron tantas correcciones, fueron, sí, pues realmente fue un proceso muy tranquilo, fue un proceso sencillo. Eh, ¿Por qué? No sé. Pues realmente las personas que hacían parte en ese momento del comité del San Vicente, pues eran profes de nosotros. Nosotros habíamos visto un flexible con ellos. Y pues realmente no tuvieron como mayores consideraciones. Estoy seguro pues que si ese mismo protocolo lo hubiéramos llevado a otra parte, pues nos hubieran hecho otro tipo de correcciones u otro tipo de consideraciones. En el Pablo, por ejemplo, pasó fue con una residente de ortopedia que le habíamos ayudado a hacer el protocolo de investigación para su residencia. Y en el comité de investigación del Pablo, pues hay muchos profes que son de la U, hay otro, pues el coordinador no es profe también de la U, pero trabajan principalmente en la UPB, y eso, por ejemplo, daba cierto tipo de comentarios, de que en la UPB trabajaban de una forma diferente a como trabajábamos en la UDA para ciertos tipos de proyectos. Entonces, pues de alguna forma soy como muy subjetivo, pero también depende pues como de quién hace parte de ese comité, de la exigencia pues que tenga ese comité. También pues realmente pues el objetivo de esos comités es que sean las investigaciones lo mejor posible, de que no tengan pues como esos errores. Yo no creo que ningún comité pues haga unas correcciones como de mala gana, por así decirlo. Eh, Sin embargo, pues sigo pensando que eso también pues, va como muy de la subjetividad o de lo que dentro del comité se considere o se piense, por eso mismo, porque pues ellos son como los que a fin de cuentas autorizan finalmente si se hace la investigación o no en ese lugar. Sí, yo ahí quería añadir que, como dijo Esteban, desde mi punto de vista, depende mucho de los evaluadores, es decir, los integrantes, en este caso un comité de bioética. Incluso, pues en tu caso, Esteban, que presentaste, lo volvieron 3 veces. Es complejo, hay comités que son más quisquillosos con algunas cosas que con otras. Como dice Esteban, no, yo tampoco creo que sea de mala intención o de mala gana. Hay comités que son muy meticulosos, pero realmente incluso desde antes de un comité de bioética, por ejemplo, al presentar un proyecto, un evaluador o un epidemiólogo, por ejemplo, depende de la persona con la que te topes, puede decir, apruebo este proyecto o no apruebo este proyecto. Entonces realmente es muy evaluador dependiente, depende del integrante o la persona que, que haga parte pues de este comité evaluador. Esteban, dale. Mira que me hiciste acordar algo, Campi, una experiencia, y eso es una forma, muchachos, también como de que
de que se animen pues como a realizar proyectos y los protocolos pues como para presentar en los eventos que hacen en la universidad. Cuando yo presenté el proyecto mío en el encuentro departamental de semilleros hace 2 años, el evaluador era un estudiante de maestría de ciencias básicas biomédicas y mi proyecto pues era en neurociencias y él pues hacía su maestría en neurociencias. Y pues realmente las preguntas que hizo no fueron sobre neurociencias, sino fueron metodológicas. Y era muy quisquilloso, pues como, bueno, qué tipo de pregunta, pues qué tipo de estadístico voy a usar y ese tipo de cosas, preguntando el por qué. eh, pues yo ahí fue como, pues madre, hay muchas cosas que no sé realmente, pues como para responder a esas preguntas porque no me lo había preguntado. Cuando llegué al encuentro nacional que me tocó en Valledupar, me hicieron lo mismo, pues me hicieron preguntas muy similares, pues ya las sabía responder. Entonces, pues es como una experiencia de que lo tomen y como de, bueno, hay que ir a presentar sus proyectos, presentar sus protocolos, lo que estén pensando, porque esas estrategias o esas cosas de presentar va a hacer que uno se dé cuenta de muchas cosas que para uno pueden ser, digamos, normales o que uno cree saber. Por eso es importante ir a esos proyectos, a esas oportunidades para participar, darse cuenta en qué estamos fallando. Por eso es bueno que presenten aquí en el semillero sus avances para ver en qué se puede mejorar, porque así uno va mejorando y se va dando cuenta de ese tipo de cosas. Obviamente uno no siempre tiene que estar de acuerdo con las apreciaciones, pero siempre tratar de recibir las apreciaciones con la mayor humildad posible y tratar de identificar a ver si eso que se está planteando puede mejorar mi proyecto de investigación. Eh, y sí, pues es también como una invitación a que ánimo con los proyectos para que presentemos el próximo año. Yo me incluyo, que también tengo ganas de presentar, entonces para que nos animemos.